Revelaciones sagradas, un viaje milagroso a lo increíble y transformador del plan divino, 2025. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Egipto estaba sumido en la opresión y el lamento. Los hebreos, el pueblo elegido de Dios, soportaban el peso de la servidumbre bajo un faraón cruel que no conocía a José, el antiguo salvador de Egipto. Moisés, un hijo de una madre hebrea, había sido salvado de la muerte en las aguas del Nilo, donde su madre lo depositó en una canasta hecha de juncos, confiándolo a la providencia divina. Creció como príncipe en el palacio, educado en la sabiduría de los egipcios, un alma dividida entre dos mundos, su linaje hebreo y su vida de privilegios. Las noches en el palacio eran inquietantes para Moisés. En sus sueños oía los lamentos de su pueblo, resonando como un eco profundo en su corazón. Una tarde, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, la tierra se estremeció bajo su presencia. Una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Se acercó, y allí la voz del Altísimo resonó. «Moisés, Moisés». Era el llamado de Dios. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Los enviaré a ti». Moisés, temeroso, dudaba de su valía. ¿Cómo se presentaría ante el faraón y ante su propio pueblo? Las tribus hebreas eran fuertes, pero despreciaban a quien había sido educado en la sabiduría pagana. Al llegar a Egipto, las calles zumbaban con la rutina del trabajo forzado. El sudor de los oprimidos caía como lágrimas sobre la tierra. Cada encuentro con el faraón se tornaba un duelo espiritual, un choque entre el verdadero Dios y los ídolos egipcios. «¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz?», despreció el rey, mientras Moisés sentía el ímpetu de la divina autoridad en su pecho. Las plagas comenzaron. El agua se tornó sangre, la tierra cubierta de ranas, piojos y langostas. Cada desafío a Egipto era un testimonio del poder de Dios, enfrentando la obstinación del faraón, quien se negaba a liberar a su pueblo. La última plaga se acercaba. Un viento de terrible juicio barría a la nación. Moisés, las manos temblorosas, instruyó a los hebreos. «Tomad un cordero, y su sangre será una señal en las puertas». El sacrificio pascual brilló como promesa en la oscuridad, un acto de fe en tiempos de desesperanza. La noche se llenó de murmullos de oración mientras los hebreos esperaban la salvación, uniendo sus corazones en la fe. Al amanecer, un grito desgarrador atravesó Egipto. La muerte reclamó a los primogénitos de los egipcios, y la redención llegó para los hijos de Israel. «Levantaos, salid de Egipto», ordenó Moisés, conduciendo a su pueblo hacia la libertad. Al llegar al Mar Rojo, vio lo imposible. Las aguas se abrieron, un camino seco como sendero de salvación. El ejército egipcio, en su necedad, los persiguió, y al ver las aguas volver a su lugar, la gloria de Dios fue evidente. Un canto de victoria resonó en el aire mientras Moisés levantaba su voz. «Cantaré a Yahvé, porque se ha glorificado grandemente». Sin embargo, el camino hacia la tierra prometida aún se extendía, lleno de desafíos y lecciones por delante. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Moisés miraba al horizonte, una pregunta resonaba en su alma. ¿Serán los hebreos capaces de confiar en Yahvé en las pruebas venideras? Las promesas de Dios estaban cargadas de esperanza, y cada paso hacia el futuro parecía un nuevo inicio de un plan divino,
aún por completarse. El pueblo de Israel avanzaba, sus corazones desbordantes de gratitud, pero también cargados de incertidumbre. Moisés los guió a través del desierto, donde el sol ardiente parecía poner a prueba su fe. A medida que se alejaban de Egipto, las memorias de la esclavitud contrastaban con la promesa de libertad. Pero cada día en la travesía traía nuevos desafíos, y el miedo empezaba a minar la determinación de algunos. ¿Por qué nos has traído aquí, Moisés?, clamaron algunos, recordando con nostalgia la seguridad perversa de sus días de servidumbre. ¿No había suficientes sepulcros en Egipto para morir? Su voz resonaba en el aire polvoriento, un lamento colectivo que fue como un eco del pasado, deseando la seguridad en la esclavitud en lugar de la incertidumbre de la libertad. Moisés, sintiendo el peso de su responsabilidad, buscó la dirección de Dios. En medio del desierto, la nube que había seguido a su pueblo se detuvo sobre él, y el Altísimo le habló. Di a los hijos de Israel que se queden firmes y verán la salvación que yo les daré hoy, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más los volverán a ver. Un aliento de fuerza invadió el corazón de Moisés, y se giró hacia el pueblo con renovada confianza. No temáis, estad tranquilos, porque Yahvé peleará por vosotros. A medida que la noche descendía, el miedo se instalaba nuevamente entre los hebreos. La oscuridad del desierto era pesada, y el silencio apenas interrumpido por el murmullo del viento inquieto. Pero en medio de la opresión de la noche, Moisés se elevó en oración, buscando respuestas en el silencio sagrado. Dios se le reveló en un susurro. He aquí, que yo les guiaré y les daré un maná desde el cielo. Era un pacto de provisión que resonaba con la historia de su liberación, recordando cómo él siempre había cuidado de ellos. Al día siguiente, un rocío matutino cubrió el suelo, y al alzarse el sol, la gloria de Dios se manifestó en el maná que caía del cielo. ¿Qué es esto?, preguntó el pueblo, perplejo ante aquel regalo celestial. Es el pan que el Señor les ha dado, respondió Moisés, y comprendieron que en cada grano de maná estaba la afirmación del cuidado divino, un recordatorio constante de que Yahvé proveería. Sin embargo, no todo eran luces divinas en la travesía. Los egipcios, viendo que su poder había sido frustrado, decidieron que la única respuesta posible era recuperar a su pueblo a la fuerza. Desde la distancia, el estruendo de los carros de guerra y los gritos que anunciaban la llegada eran un eco de la opresión olvidada, trayendo con ellos una sombra de temor. Los hebreos se detuvieron paralizados por el miedo. ¿Acaso no nos dejaste que muriéramos en Egipto? Dirigieron sus quejas una vez más a Moisés, quien sintió que sus palabras eran lanzadas como dardos a su corazón. Verán la gloria de Dios, porque Él está con nosotros. Respondió con toda la fe que pudo reunir, y mientras hablaba, recordó las promesas pasadas, el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y con su propio pueblo. Mientras Moisés levantaba sus manos al cielo, el miedo comenzó a disiparse, y el poder de Dios se movió entre ellos. Los que en Yahvé esperan, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas. Aquella fe comenzaba a encender una chispa de esperanza entre los hebreos, y así, con el sonido de los carros llenando el aire, el camino hacia la tierra prometida se dibujaba en sus corazones. Estaban a un paso más cerca de hacerse plenamente de lo que Dios había escrito en el legado de sus ancestros. Era evidente que el viaje apenas comenzaba. Pero en lo profundo del desierto, la asociación del maná y la lucha por su libertad les enseñaba un principio esencial. Dios no solo quería liberarlos de la esclavitud de Egipto, sino también de la esclavitud del miedo y la duda.
A medida que sus pasos resonaban en la arena, el eco del destino se hacía más fuerte. Mientras clamaban en tierra baldía, la verdad se empezaba a desvelar. El camino hacia la tierra prometida no solo era físico, sino también espiritual. El pueblo de Dios aún no comprendía completamente el profundo plan de redención que Dios había iniciado. Y así continuaron avanzando, con Moisés llevando no solo la vara, sino el poder de una promesa que aún estaba por cumplirse. En cada paso, ellos caminaban hacia una revelación aún más asombrosa, un camino que llevaría a la salvación para todos, incluso hasta el mismo Mesías que liberaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Pero mientras la arena se movía bajo sus pies, la pregunta se cernía en el aire. ¿Estaba el pueblo listo para enfrentar el siguiente desafío requerido para abrazar el cumplimiento del plan divino? El tiempo de las pruebas estaba en el horizonte, y el destino de todos ellos dependía de su respuesta al llamado de Dios. El desierto ardiente, donde el sol parecía testigo de la lucha entre la fe y el miedo, no cesaba en su agitación. El pueblo de Israel, tras haber experimentado el maná y la promesa de un futuro en libertad, sentía una mezcla de fervor y dudas. Y mientras el eco de los carros egipcios resonaba en el horizonte, la desesperación acechaba en cada mirada. «¡Moisés!», exclamaron una vez más, sus voces cargadas de temor. «¿Nos has traído a morir en este desierto? ¿Acaso no tenían más comida en Egipto?». Las palabras, llenas de impotencia, giraban como tormentas en el campo de sus corazones. Moisés, buscando consuelo en la palabra del Altísimo, se apartó del bullicio. En la quietud de su espíritu, clamó por entendimiento. «Señor, ¿qué haré con este pueblo que se encuentra en la oscuridad de su miedo?». Y en el silencio, la voz de Dios resonó como trueno en su corazón. «Moisés, usa la vara que te he dado, extiéndela sobre el mar y verás mi gloria». Movido por la certeza divina, Moisés se levantó con renovada fortaleza. «Mirad, el Señor nos ha dado una señal. Dejad de temer y seguid con fe. Mientras yo eleve esta vara, confiad en que Dios abrirá un camino entre las aguas». Así se dirigió al mar, y en lo más profundo de su ser sabía que la salvación estaba cerca. Mientras el líder israelita avanzaba, el viento comenzó a soplar con fuerza y una brisa sobrenatural recorrió el campamento. El cielo pareció oscurecerse como una cortina de poder divino. Las olas del mar temblaron y se separaron, levantándose como muros majestuosos a los lados. Era un milagro nunca antes presenciado, un acto que resonaría en la historia como testimonio del poder de Dios. El pueblo, aunque temeroso, ahora estaba atónito, sus miradas fijas en la maravilla que se desplegaba ante ellos. «¿Es posible?», susurraban. «¿Podemos cruzar esto y encontrar la libertad al otro lado?». Bajo la guía de Moisés, uno a uno se aventuraron entre las aguas, confiando en que el Señor había hecho lo imposible. Como tribu unida, los hebreos comenzaron a caminar. Con cada paso sentían la presencia de Dios como un abrigo. Las aguas, inmutables a sus costados, reflejaban la gloria del cielo, y sus corazones repetían silenciosamente: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Era un acto de fe total, un testimonio de how su historia estaba cambiando. Al otro lado del mar, el miedo de los egipcios seguía creciendo. Al ver el camino abierto, decidieron perseguir a los israelitas, cegados por su arrogancia. Pero Dios, que había estado protegiendo a su pueblo, pronunció palabras de juicio. «Ahora haré que sus carros se hundan en el océano». Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse, y mientras la confusión se desataba en las filas egipcias, el rugido del mar se convirtió en su final. Moisés, al llegar a la orilla, dio un paso atrás y alzó su vara nuevamente.
En ese instante, las aguas se cerraron con un estruendo retumbante, tragándose la fuerza opresora que había perseguido a los elegidos de Dios. Los gritos de los soldados egipcios se apagaron y un silencio sepulcral cubrió el mar. Israel, por fin en la libertad prometida, estalló en alabanza. «Cantaré al Señor, porque se ha glorificado», resonó la voz de Moisés, y junto a él el pueblo entonó un himno que atravesó el desierto como una fragancia dulce, agradeciendo por su liberación. Y así, de la salvación del mar, emergió no solo un pueblo libre, sino un legado de fe. Las experiencias en el desierto, el maná y el cruce del Mar Rojo no eran meros acontecimientos, eran símbolos del camino de Dios. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de promesas, enseñanzas y pruebas. Sin embargo, mientras su espíritu se llenaba de alabanza, la sombra de lo desconocido aún permanecía. La transformación a la que Dios los estaba llamando iba más allá de lo físico. El viaje espiritual apenas comenzaba. Las lecciones que debían aprender en el desierto eran profundas. Y así, con cada paso que daban hacia la tierra prometida, una pregunta pendía en su camino. ¿Serían capaces de permanecer fieles a la voz de su Dios, incluso cuando llegaran las pruebas que les harían dudar de su bondad? Dios, en su soberanía, ya tenía un plan preparado para guiarlos, pero estaban a punto de descubrir que cada desafío se convertiría en una oportunidad para conocerlo más profundamente. Mientras avanzaban, su historia se entrelazaba con la mayor revelación que jamás habían imaginado. Un futuro glorioso que no solo toucharía a Israel, sino a todas las naciones. ¿Podrían ellos confiar en la promesa de su Salvador? Las palmadas de los milagros en el pasado eran solo el principio de un camino hacia algo extraordinario. El pueblo de Israel, con corazones rebosantes de gratitud y asombro, empezó a avanzar por el seco lecho del mar, ahora transformado en camino, con la luz de la mañana iluminando su ruta hacia la libertad. A medida que se alejaban de la orilla, el eco de sus alabanzas se mezclaba con el sollozo de los recuerdos de sus penas en Egipto, donde el yugo de la esclavitud parecía haber sido un sueño oscuro. No obstante, en su travesía, una sombra de ansiedad se cernía sobre sus espíritus. Cada paso que daban marcaba la distancia de su cautiverio, pero también les recordaba las pruebas que ya habían enfrentado. ¿Y ahora qué?, susurraban algunos, con la voz quebrada. ¿Cómo nos proveerá el Señor en este desierto? ¿Acabaremos consumidos por la sequía? Moisés, sintiendo el peso de las miradas temerosas, se detuvo en el centro del grupo y levantó su voz. «Escuchad, pueblo, el Señor ha hecho maravillas y nos ha sacado de la casa de servidumbre. No les falte la fe, porque Él nos guiará por sendas de justicia». Las palabras, revestidas de la autoridad divina que lo respaldaba, comenzaron a calmar las inquietudes. Sin embargo, la travesía por el desierto no se presentaba sin desafíos. Los días se convertían en semanas, y la falta de agua pronto se hizo evidente. En un momento de angustia, el agua era escasa y la sed apremiante. Unite a sus murmullos, una voz se alzó, resonando con desesperación. «¿Por qué nos has traído aquí, Moisés, para morir de sed, como si en Egipto hubiéramos estado mejor?» Moisés, sintiéndose agobiado una vez más, subió a una colina y clamó al Señor: «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme». En ese momento, el Señor respondió a su súplica, brindando instrucciones claras. «Ve delante del pueblo, y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí, estaré allí delante de ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá». Movido por la obediencia, Moisés descendió y reunió a los ancianos.
Caminando hacia la montaña, clamarían a su Dios por lo que parecía imposible. Al llegar, levantó la vara y con un golpe poderoso la peña resonó. De repente, un torrente de agua brotó como un manantial, llenando la sed, reviviendo la esperanza y recordando a todos que el Dios de sus antepasados estaba con ellos en este camino de liberación. Los hijos de Israel se acercaron, sus manos extendidas, el clamor de sus corazones convertido en un agradecimiento ferviente. «Bendito sea el Señor», proclamaban, mientras el agua corría y su fe se renovaba. Mas aún en medio de esta victoria, el enemigo acechaba. Los amalecitas, al enterarse de la travesía del pueblo de Dios, se acercaron en busca de batalla. Fue entonces cuando el pueblo, lleno de temor nuevamente, miró a Moisés con una pregunta no dicha en sus corazones. ¿Estamos preparados para enfrentar a nuestros enemigos? Moisés, recordando la fidelidad de Dios, les dijo: «Id y alistaos para la batalla. Mañana el Señor nos vencerá por medio de su poder». Construyendo su fe, Moisés subió a la cima de una colina, donde elevó sus manos al cielo. Mientras su vara se alzaba, la victoria del pueblo se hizo evidente, pero una importante lección se gestaba. La verdadera batalla no era contra el enemigo físico, sino contra el miedo y la duda que amenazaban su fe en el Dios que los había liberado. La jornada estaba lejos de terminar, y mientras el pueblo se preparaba para el siguiente desafío, una revelación divina aguardaba. Los caminos que recorrerían no solo definirían su destino, sino que revelarían el incomprensible propósito de Dios. Un pacto eterno que se preguntaba si ellos estarían dispuestos a aceptar y seguir, aún en los momentos de oscuridad. El futuro, lleno de promesas y pruebas, aguardaba su respuesta. Serían fieles a la voz del Señor, el que siempre les guiaba hacia el cumplimiento de su divina voluntad, y sucedió que al despuntar el día, las tropas de los amalecitas se acercaron con el rugir de sus caballos y el eco de sus gritos de guerra. Los hijos de Israel, con el corazón aún agradecido por el agua que saciaba su sed, se sintieron prontamente abrumados por la inminencia de la batalla. «¿Acaso no será nuestro fin aquí?», murmuraban unos a otros, mientras sus miradas se cruzaban llenas de miedo. Moisés, contemplando la escena desde la cima de la colina, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras el polvo se alzaba en remolinos a su alrededor, tuvo la certeza de que era hora de recordar el poder del Señor. Entonces, sin dudarlo, convocó a Josué y le ordenó: «Escoge hombres valientes y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina, levantando la vara de Dios». Josué, con el fervor desbordante de un líder, asintió y comenzó a reunir a los guerreros preparados para luchar, mientras el pueblo se reunía en oración y clamor a su Dios. Desde la colina, Moisés se preparó, sabiendo que la victoria no vendría por la destreza de las armas, sino por la acción directa del cielo. Mientras la batalla se desarrollaba al pie de la montaña, las manos alzadas de Moisés se convirtieron en un símbolo de esperanza y fe. Con cada vez que sus brazos se alzaban, Israel prevalecía. Cuando se cansaban y descendían, los amalecitas ganaban terreno. Su anciano corazón comenzó a pesar, y el sudor corría por su frente como el torrente que había brotado de la peña. No obstante, comprendió que no podía rendirse. Entonces, Aarón y Hur, hombres de fe, se acercaron a su lado, le tomaron los brazos y lo ayudaron a mantener la vara en alto, simbolizando la alabanza continua al Dios de lo imposible. En ese momento, la batalla no solo se libraba en la tierra, sino también en el ámbito espiritual, mientras los clamores del pueblo se unían en súplica y adoración. Y así continuó el conflicto hasta que, al caer la tarde, Dios otorgó una victoria palpable a los israelitas.
Los amalecitas huyeron despavoridos, y el pueblo de Israel exultó de gozo. De pie sobre la cima de la colina, Moisés levantó su vara con gratitud, y dijo: Por mano de Dios hemos vencido. No olvidemos que esta victoria nos fue dada por su gracia. Pero en medio de la celebración, el corazón de Moisés palpitaba con una inquietud. El Señor había hablado con él sobre algo más profundo que la victoria en el campo de batalla. «Escribe esto para memoria en un libro», le había dicho el Señor, «y di a Josué que yo borraré de debajo del cielo el recuerdo de Amalec». Mientras el pueblo celebraba, Moisés, sintiendo la urgencia del mensaje divino, clamó a Dios: «Señor, ¿qué más tienes planeado para nosotros en este desierto? ¿Qué es lo que nos revelas en este viaje de transformación?» La respuesta llegó como un susurro: «Este pueblo será un testigo de mi poder. Yo les mostraré grandes maravillas y estableceré un pacto eterno con ellos. Su fidelidad será probada, pero mantendrán la promesa hecha a sus antepasados». Mientras el eco de las palabras resonaba en su corazón, un nuevo misterio comenzó a revelarse. La carrera por la tierra prometida no solo se trataba de obtener un hogar físico, sino de comprender el profundo propósito de Dios en la redención de su pueblo. ¿Qué harás, Moisés, al enfrentar cada prueba? ¿Les guiarás hacia un corazón sincero y dispuesto a seguirme?, preguntaba el Señor. De esta manera, la historia aún no había terminado. Un nuevo camino hacia la revelación divina aguardaba al pueblo de Israel, lleno de desafíos, promesas y la certeza de que el plan soberano de Dios estaba en marcha. La pregunta crucial laceraba el aire. ¿Podrían ellos, en medio de la lucha, permanecer firmes en la fe y aceptar las revelaciones que Dios tenía preparadas para ellos? Y aconteció que al día siguiente el pueblo de Israel despertó con corazones llenos de agradecimiento, todavía resonando en sus oídos el eco de la victoria. La alegría era palpable, pero también lo era una nueva inquietud. Moisés se reunió nuevamente con Josué, quien había estado escuchando las palabras del pueblo llenas de alabanza y admiración. «Sé valiente y fuerte, Josué», le dijo Moisés con la mirada firme, «pues el Señor te ha escogido para guiar a este pueblo hacia la tierra prometida. Te dejaré mis instrucciones, y en la tarde, cuando el sol esté por ocultarse, querrás recordar que nuestra victoria no fue solo en el campo de batalla, sino en la fe y la obediencia a nuestro Dios». Josué, comprendiendo la magnitud de esta tarea, sintió que el yugo de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Se reunió con los ancianos y líderes de la comunidad y les habló sobre la importancia de mantenerse unidos y fieles al pacto con el Señor. «Los amalecitas han caído, pero no debemos ser complacientes», advirtió. «Continuaremos en oración y vigilancia, pues el camino hacia la tierra fluida de leche y miel será lleno de pruebas». Mientras el pueblo se preparaba para continuar su jornada, desde la cima de la colina, Moisés observaba a la multitud. A medida que se desplazaban, sintió una presión en su espíritu. El Señor le había revelado que había más pruebas por venir, más que solo las batallas físicas. «Tú serás testigo de la grandeza de Dios», se repetía para sí mismo, buscando aferrarse a esa promesa. En medio de la marcha, el pueblo se encontró con un rayo de duda. Algunas voces comenzaron a interponerse en medio de las alabanzas, sugiriendo que quizás habían salido de Egipto solo para encontrar más sufrimiento en el desierto. ¿Es este el camino hacia la libertad?, se preguntaban con murmuraciones de incredulidad que amenazaban con arruinar la comunión y confianza entre ellos. Moisés, entonces, se apartó del grupo para clamar a Dios: «Señor, este pueblo aún carga miedos del pasado. Instítales una visión, haz que sus corazones se vuelvan hacia ti y que vean tu gloria». Entonces el Espíritu Santo descendió sobre él,
trayendo consigo una paz que superaba toda comprensión. El Señor habló claramente: reunirás al pueblo y recordarles que yo soy su proveedor. Les daré maná del cielo y agua de la roca, para que sepan que en cada escasez pueden creer y esperar en mí. Moisés, reconociendo la voz del Altísimo, sintió renovadas fuerzas. «Pueblo de Israel», exclamó enérgicamente a su regreso al campamento, «escuchad lo que el Señor dice, no temáis cuando la incertidumbre se presente, Él proveerá en nuestra necesidad. Esta travesía nos transformará, preparándonos para el propósito mayor de nuestra liberación. Debemos permanecer en unidad, con fe inquebrantable, porque de esta forma veremos la gloria de Dios». Justo en ese momento, el cielo se oscureció, como un presagio divino. Un aire de expectativa se adueñó del lugar. Y en la lejanía, como un murmullo que se hacía cada vez más presente, el pueblo vio levantar una nube que se acercaba. Al acercarse, pudieron distinguir ángeles que descendían trayendo provisiones y revelaciones. Con asombro, los hijos de Israel se postraron. La gloria del Señor se manifiesta entre nosotros, murmuran como un eco, mientras un nuevo desafío y una revelación pavorosa comenzaban a manifestarse. ¿Sería este el inicio de las grandes maravillas que Dios había prometido? Las preguntas resonaban en el aire, llenas de tensión y expectativa. Y así, vista la nube y sintiendo la presencia de lo divino, el corazón de Moisés se llenó de fe. Había en aquel lugar una revelación mayor aguardando a ser desvelada, un pacto que definiría la historia de su pueblo. Todo lo que había enfrentado hasta ese momento palidecía en comparación con el esplendor del propósito de Dios. «¿Qué vendrá después, oh Señor?», se preguntó Moisés, mientras la luz celestial iluminaba su rostro. La travesía apenas comenzaba, y los misterios de la soberanía divina estaban a punto de ser desplegados en toda su magnitud. Y aconteció que, después de haber oído las palabras de Moisés, el pueblo se sintió renovado, como si un nuevo viento de esperanza soplara entre ellos. Sin embargo, los murmullos de duda aún reverberaban en algunos corazones, sembrando una semilla de inquietud. Moisés sintió en su interior la urgencia de actuar, pues sabía que un pueblo dividido no podría marchar hacia la tierra prometida. «Escuchad, oh Israel», clamó Moisés con voz firme, su mirada abarcando a todos los presentes. «Nos hemos reunido bajo la nube de la gloria del Señor. Él ha prometido ser nuestro proveedor y protector. No temáis, pues en Él hallaremos refugio. Así como Él nos liberó de la esclavitud de Egipto, también nos guiará a la tierra que fluye con leche y miel». Entonces, de la nube, una voz resonó en alto: «Moisés, ven al monte, donde te daré leyes que guiarán a tu pueblo». El llamado fue claro y poderoso, y la multitud sintió temblar la tierra bajo sus pies. Moisés, con reverencia, ascendió por la ladera del monte. Al llegar a la cima, la presencia del Señor envolvió el lugar en un brillo deslumbrante. La voz de Dios habló: «De ti haré una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Mis mandamientos serán un estandarte sobre el cual guiarán sus pasos». Mientras Moisés recibía la enseñanza divina, el pueblo permanecía a la espera, temeroso y ansioso. Algunos comenzaron a cuestionar la tardanza de su líder y en su desesperación, sus corazones inciertos se dirigieron hacia Aarón. «Haznos dioses que puedan ir delante de nosotros», exigieron, «pues este Moisés nos ha dejado, no sabemos qué ha sido de él». Aarón, abrumado por la presión, cedió. «Traedme vuestros aretes de oro», ordenó, y en un susurro desobediente, el sonido del metal tintineante comenzó a formar un ídolo. Así, el pueblo desvió su mirada del verdadero Dios, entregándose a la adoración de un becerro de oro. En lo alto del monte, el corazón de Moisés se llenó de angustia al escuchar al Señor decir: «Descende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Rápidamente se han apartado de mi camino».
La ira de Dios ardía, y su juicio amenazaba con caer sobre la multitud. Moisés, intercediendo por su pueblo, recordó las promesas que el Señor había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Oh Señor, si destruyes a este pueblo, los egipcios dirán, los sacó para matarlos en las montañas. Acuérdate de tu pacto. Su súplica fue un clamor que reverberó en el cielo. La compasión del Altísimo se activó. Dios, viendo la disposición en el corazón de Moisés, decidió mostrar gracia. Regresa con la ley y advierte a tu pueblo de la gravedad de su pecado. Moisés, descendiendo del monte con las tablas grabadas con la ley, vio el caos y la adoración del ídolo. Su corazón se quebrantó y, llenándose de indignación, rompió las tablas a los pies del monte. «¡Qué locura ha brotado entre vosotros!», exclamó indignado, haciendo un llamado al arrepentimiento. Un temor reverente cayó sobre el pueblo. Reconocieron el peso de su desobediencia, y así, mientras Moisés intercedía nuevamente, la nube de gloria se posó sobre ellos, revitalizando los corazones que estaban por desmayar. Quisieran haber permanecido en la luz. Sin embargo, habrá un camino de regreso, dijo la voz del Señor a través de Moisés. Con esta experiencia aprenderéis a temer y venerar al Señor. Este es el principio de la sabiduría. Mi pacto aún perdura, y en él hallaréis redención. Resonó la voz divina como un eco a través del aire. Mientras el pueblo comenzaba a reflexionar sobre sus errores y buscar el perdón, la nube se disipó, dejando entrever un nuevo día en el horizonte, lleno de promesas y renovadas esperanzas. Había mucho más que estaba por revelarse en su camino, un nuevo pacto prometido que al final traería salvación. «¿Qué más prepararás para tu pueblo, oh Señor?», se preguntó Moisés al ver la vastedad del plan divino desplegarse ante ellos. La travesía hacia la tierra prometida apenas empezaba y los misterios de la soberanía de Dios aguardaban a punto de ser revelados en toda su plenitud. ¿Cómo se transformaría esta nación rebelde en un pueblo de Dios? Un nuevo horizonte se acercaba, y el corazón de Moisés latía con expectación. Entonces Moisés dirigió su mirada al pueblo, donde las inquietudes aún titilaban en los corazones de los hombres y mujeres que, a pesar de haber sido testigos de obras portentosas, ahora se debatían entre la fe y la incertidumbre. La angustia que había llenado su ser se transformó en un fervor por recuperar la atención de los suyos. «¡Oh Israel!», clamó con voz que resonaba como un trueno. «Hoy el Señor ha mostrado su misericordia y en su gracia nos ha llamado a regresar a Él. El camino no es fácil y las pruebas estarán con nosotros, pero Él es fiel y nos guiará a través de la oscuridad hacia su luz». Al escuchar estas palabras, algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso del arrepentimiento caer sobre sus corazones. Mientras otros, todavía atrapados en dudas, comenzaron a murmurar de nuevo. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que ha permitido que nuestra paciencia se agote? ¿Acaso podíamos contenernos ante la falta de Moisés?, decían. Moisés, percibiendo el alboroto, se dirigió a Aarón con una mirada que mezclaba la compasión y la firmeza del propósito divino. Hermanos, recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros. No nos miremos unos a otros con desconfianza. Se nos ha dado un pacto de amor, y este pacto nos invita a ser un pueblo diferente. Aarón, sintiendo la presión de ser el mediador entre la multitud y la voz de Dios, se levantó con decisión. «Regresad a la verdad, abandonad el ídolo que habéis forjado y volved al Creador. Él es el único que puede sostener nuestras vidas y guiarnos hacia la tierra prometida». La atmósfera se tornó densa, mientras un silencio reverente se apoderó del pueblo. Muchas almas comenzaron a levantarse, llevando consigo el oro que habían traído para la creación del becerro.
«Despojémonos de todo lo que no nos acerca al Señor», exclamó uno de los ancianos, levantando sus manos en señal de entrega. Regresemos a nuestros corazones, entendiendo que sólo hallaréis el sendero de la esperanza en el retorno al Dios vivo. Uno a uno, los israelitas comenzaron a derramar su oro al suelo, anhelando restaurar su relación con el Señor. Moisés, al ver la transformación en los rostros de su pueblo, sintió que la nube de gloria se manifestaba nuevamente, trayendo consigo la presencia de Dios como un resplandor brillante. Sabía que un nuevo comienzo se estaba forjando. El Altísimo, contemplando el proceso de restauración, habló nuevamente al corazón de Moisés. «Toma nuevas tablas de piedra y ven al monte, donde escribiré de nuevo mi ley. Pero dile a mi pueblo que deben consagrarse y purificarse, porque sólo así podrán estar en mi presencia». Moisés, sintiendo la urgencia del mandamiento divino, descendió del monte, inspirado por el fervor de la rectitud, y se dirigió a la congregación. «Escuchad atentamente. Ahora debéis preparar vuestros corazones y vuestros rostros. El Señor vendrá a estar en medio de nosotros nuevamente. De esta experiencia seremos fortalecidos y a través de la pureza de nuestros corazones, la gloria manifestará su poder». Mientras el pueblo se disponía a seguir su exhortación, una luz resplandeciente emergió del monte, iluminando el desierto y llenando los corazones de un nuevo espíritu. Y así, en medio de esta conversación divina, Moisés sintió un susurro profundo en su alma, un eco que lo llamaba hacia un futuro que no se limitaba a leyes, sino que prometía una relación restaurada con Dios, una transformación espiritual que marcaría generaciones. «¿Qué misterios habrás decidido, Jehová, para este pueblo que has llamado?», se preguntó en su interior, sintiendo que la grandeza del plan divino apenas comenzaba a ser revelada. Un nuevo pacto estaba en camino, y sus efectos reverberarían a través de las naciones, en un propósito de redención y salvación que aún no había sido plenamente descubierto. Moisés ascendió nuevamente al monte, el aire se tornó frío, pero en su corazón ardía una llama de esperanza. La montaña vibraba bajo sus pies como si el propio cielo estuviera a punto de abrirse, revelando secretos antiguos. Mientras subía, recuerdos de la gloria de Dios y el esplendor de su presencia inundaron su mente. El Dios que había hablado a través de la zarza ardiente, ahora lo llamaba a ser portador de su ley de nuevo. Cuando llegó a la cima, el estruendo de los truenos resonó por el cielo, y una nube densa se cernía sobre el monte, lo que hacía temblar la tierra. En ese momento, el Señor Dios se manifestó en su gloria. «Moisés», dijo con voz poderosa, «la hazaña de la restauración ha comenzado, pero para que mi pueblo camine en nuevos caminos, deben conocerme plenamente». El corazón de Moisés palpitaba al escuchar cada palabra, mientras el gran misterio continuaba desarrollándose ante él. «Escribe estas palabras», continuó Dios, «porque aún en su dolor y desobediencia he prometido ser su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este pacto será un testimonio entre las naciones de mi fidelidad». De repente, de las nieblas emergió una luz que reveló las tablas de piedra, donde el dedo de Dios inscribió sus mandamientos. No eran solo instrucciones, sino un reflejo del carácter santo de Dios. Una guía eterna diseñada para proteger a su pueblo y acercarlo a Él. Moisés miraba fascinadamente, sabiendo que no eran solo letras, sino vida y propósito, un llamado a la comunión sagrada. Mientras Moisés recibía las tablas, un silencio reverencial se apoderó de la montaña. En medio de esta majestuosidad, él comprendió que cada uno de esos mandamientos lleva un peso de responsabilidad. Eran una invitación a un andar más cercano con el Señor. Pero un temor comenzó a germinar en su interior. ¿Qué pasará con aquellos que aún titubean en la fe? ¿Podrán realmente sostenerse en la pureza?
El Señor, viendo la angustia de su siervo, habló nuevamente: No temas, Moisés, yo he visto la debilidad de mi pueblo, pero en su quebranto les mostraré mi gracia. A través de este nuevo pacto les ofreceré esperanza y redención, a pesar de su rebelión. Entonces una voz reverberante prosiguió: De aquí en adelante colocaré mi ley no solo en tablas de piedra, sino en sus corazones. Transformaré la piedra en carne, y pondré un espíritu nuevo en ellos. Así serán mi herencia y yo seré su Dios, y no habrá más distancia entre nosotros. Moisés sintió un profundo asombro y al mismo tiempo una convicción sobrenatural. La visión de un pueblo renovado, que no solo seguiría principios, sino que experimentaría una relación viva con Dios, llenaba su ser de regocijo. Se sintió seguro de que había llegado a un punto de inflexión. Un futuro glorioso aguardaba a Israel, uno que no estaban preparados aún para captar plenamente. Al regresar, la montaña pareció temblar a su paso, como si la creación misma estaba conmocionada por la monumental revelación. Moisés descendió ansioso por compartir este nuevo conocimiento, un eco de verdad que resonaba en cada paso, anticipando la transformación que vendría. Mientras tanto, en el campamento el pueblo, aguardando, se sentía inquieto. De repente, un clamor se levantó. ¿Dónde está Moisés? Tememos que no regrese. ¿Volveremos a ser abandonados? Las sombras de la duda se cernían sobre ellos. Pero de vuelta en el monte, el Señor dijo a Moisés: Manda a tu pueblo que se consagren, porque lo que les revelaré será más grande de lo que jamás hayan imaginado. Un nuevo pacto se acerca, dando lugar al camino de la redención que traspasará el tiempo. Moisés comprendió que el plan de Dios era más que un simple pacto. Era un movimiento divino de reescritura del destino humano. Y mientras descendía de la montaña, la espera del pueblo no podían compararse con la grandeza de la revelación que apenas comenzaba a ser desvelada. Un reino eterno de paz estaba sobre el horizonte, y el eco de las promesas divinas aún aguardaba por cumplirse en toda su esencia. Y cuando Moisés llegó al campamento, las miradas del pueblo se posaron en él como miradas sedientas ante una fuente de agua. Las palabras de su líder eran esperadas con ansiedad, pero el brillo en sus ojos advertía que una revelación monumental estaba en camino. A medida que se acercaba al grupo, el silencio se hizo palpable. Cada corazón latía con la expectativa de escuchar lo que el Señor había compartido. «¡Pueblo de Israel!», exclamó Moisés, levantando la voz por encima del murmullo. «He estado en la presencia del Altísimo, y Él me ha dado instrucciones para vosotros. No responderá solo a las necesidades de nuestro tiempo, sino que establecerá un nuevo pacto, un camino que nos llevará hacia una comunión más profunda con Él, más allá de lo que hemos conocido». Los ojos de la multitud se agrandaron mientras Moisés continuaba, explicando las leyes que había recibido. Instrucciones divinas escritas con la propia mano de Dios. Cada mandamiento no solo era un requerimiento, sino un regalo, un recordatorio del amor y la santidad de su Creador. Él ha prometido poner su ley en nuestros corazones. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios, proclamó con fervor. Pero debéis estar listos y consagrados, porque la gloria de Dios se manifestará entre nosotros en una medida que nunca habíamos imaginado. A medida que sus palabras se movían entre la multitud, había un nuevo aire de reverencia y expectación. Sin embargo, no todos eran receptivos. Algunos, aún luchando con las secuelas de la adoración al becerro de oro, sintieron que su culpa los mantenía lejos de la gracia que Moisés proclamaba. Las dudas brotaban en sus corazones como espinas. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios que nos ha visto caer tan bajo?, murmullaban algunos, incapaces de imaginar que el favor divino podría ser restaurado. Moisés, percibiendo el desasosiego, se detuvo y buscó la presencia de Dios en su corazón.
Con voz compasiva, se dirigió a ellos. No os dejéis dominar por la condenación. El mismo que nos ha librado de Egipto está también listo para perdonar y restaurar. Este pacto trae esperanza y redención. Su gracia es poderosa. Mientras hablaba, un rayo de luz atraviesa las nubes grises del horizonte, iluminando el rostro de Moisés y llenando el ambiente de una luz cálida que evocaba la presencia divina. La multitud sintió la verdad de sus palabras, y un murmullo de entendimiento comenzó a crecer entre ellos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos busque?, cuestionaron algunos. Pero otros empezaron a recordar las maravillas que habían visto, las plagas que habían cambiado sus destinos y la mano poderosa del Señor que había partido el mar. Quizás hay un camino de regreso, pensaron. Con ese entendimiento creciente, la multitud se volvió hacia Moisés. Sus corazones empezaron a latir con esperanza. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron con ansias renovadas. Consagraos hoy, respondió Moisés. Lavaos y vestíos para ser santos, pues el Señor se manifestará a nosotros en la mañana. Él requerirá que estemos limpios de todo ídolo y que nuestro corazón esté completamente comprometido con Él. La preparación comenzó al instante. Tierras eran limpiadas, ofrendas traídas y corazones quebrantados buscaban la restauración. Mientras el pueblo se esforzaba por cumplir las instrucciones de Moisés, el Señor habló nuevamente a su siervo. Mañana descenderé entre el pueblo, y al ver mi gloria conocerán que yo soy su Dios. La expectación crecía a medida que la oscuridad se convertía en la luz del nuevo día. Las promesas de renovación y un pacto duradero agitaban el aire. Pero aún quedaba un desafío por delante. El pueblo debería estar dispuesto a caminar en la obediencia. Al amanecer, cuando la primera luz del sol se filtró por las nubes, una nube oscura apareció, haciéndose más densa mientras descendía sobre el monte. El sonido de trompetas celestiales resonó, y el pueblo se juntó alrededor del monte, temiendo y temblando en la presencia del Dios que ahora se revelaba. Moisés, corazón escilembrante al ver esta manifestación, advirtió al pueblo: No temáis, porque Dios viene a mostraros su gloria no para destruiros, sino para formaros según su voluntad. En ese momento, la montaña comenzó a temblar como un león despertando de su siesta. Ruidos de truenos resonaron por el aire y una voz poderosa se dejó escuchar. Yo soy el Señor, tu Dios, y te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada palabra resonó en el corazón del pueblo, incidiendo en su conciencia colectiva. La voz de Dios no solo les advertía, les llamaba a un compromiso exclusivo, a un seguimiento fiel que daría forma a su identidad como nación. Y mientras Moisés escuchaba, sintió el peso de la responsabilidad laureolada en esa revelación. Este no es el final, sino apenas el principio de un viaje espiritual, reflexionó. La profundidad de las palabras que el pueblo escuchaba sería probada a lo largo de los años. La pregunta más crítica se cernía: ¿serían el pueblo dispuesto a permanecer fiel y obediente a la voz del Señor en medio de las pruebas que estarían por venir? ¿Estarían listos para caminar en un nuevo pacto que transformaría no solo sus corazones, sino a toda la humanidad? La gloria de Dios estaba sobre ellos, y el futuro parecía lleno de posibilidades. Los misterios de la soberanía divina esperaban ser desvelados, una historia de redención y gracia que no solo afectaría a Israel, sino al mundo entero. La travesía apenas comenzaba y el eco del destino aguardaba su respuesta.